¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo de ensamblaje y mantenimiento de una PC. Nos encontramos en el vídeo número 2. Después de haber dado a conocer nuestros materiales y recomendaciones respectivas, podemos, ahora sí, empezar a trabajar. Nuestro primer paso será abrir la tapa del CPU. Recuerda que todos los pernos que retires deberás conservarlos en un recipiente, para así mantener un orden mientras trabajamos. Luego de retirar la tapa, podemos observar lo que hay en el interior de un CPU, la placa madre, los discos, la fuente de poder, etc. En el transcurso de este vídeo, iremos conociendo cuáles son y qué función cumplen cada parte que conforma el CPU, asimismo cómo hacer la limpieza respectiva a cada uno de ellos. Bueno, continuando con el video, vamos a estudiar ahora los componentes básicos de una computadora. Entre los componentes básicos de una computadora tenemos a la tarjeta principal, o también conocida como placa madre, la CPU, la memoria, los buses y la fuente de alimentación. Pero, ¿qué es la placa madre? La tarjeta principal, o también conocida como placa madre, es el elemento principal de toda computadora, en el que se encuentran o al que se conectan todos los demás aparatos y dispositivos. Físicamente se trata de una tarjeta de material sintético, sobre la cual existe un circuito impreso que conecta diversos elementos que se encuentran anclados sobre ella. Bueno, ahora nos toca hablar sobre los conectores de entrada y salida. Estos son interfaces para conectar dispositivos mediante cables. Tienen las siguientes partes. Conector VGA. Permite conectar el monitor. Un puerto paralelo. Permite conectar impresoras antiguas. Un puerto LAN. Permite conectar el ordenador a una red. Puertos USB. Permite conectar periféricos más recientes. Puerto de audio. Permite conectar altavoces o bien un sistema de sonido de alta fidelidad o un micrófono. Un puerto serie. Permite conectar periféricos antiguos. Puertos de mouse y teclado. Bueno, ahora continuemos con el video. Seguimos trabajando en la computadora y nos encontramos con el puerto ATX. Este puerto trabaja de manera directa con la fuente de poder. Pero, ¿qué es la fuente de poder? La fuente de poder es el componente eléctrico electrónico que transforma la corriente de la red eléctrica a través de unos procesos electrónicos en el que se consigue reducir la tensión de entrada a la fuente, 220 voltios o 125 voltios, que son los que nos otorga la red eléctrica por medio de un transformador en bobina de 5 a 12 voltios. El conector ATX, conectores de alimentación ATX, son los tipos específicos de conectores diseñados para conectar un ordenador de la fuente de alimentación ATX a la placa madre. Son del tipo Molex, lo que significa que se construyen de metal pins, establecido a través de una matriz de nylon. Una hembra de tipo ATX, conector de alimentación, se extiende desde la fuente de alimentación ATX a conectar a la placa base. La matriz de nylon en la vida moderna, conectores de ATX, puede contener 20 o 24 pines, dependiendo de la potencia necesaria para el procesador equipado. Ese conector es el que va con la fuente de poder y es el encargado de dar energía a la placa madre. Ranuras de expansión. Son compartimientos en los que se pueden insertar tarjetas de expansión. Existen varios tipos de ranuras, como ISA, VLB, PCI, AGP, AMR, etc. Ahora veamos cuál de las siguientes ranuras de expansión se encuentran en nuestra placa madre. Muy bien, ya estamos listos para poder empezar a desarmar nuestra placa madre. Como una recomendación muy importante es retirar primero de su lugar a las memorias RAM.
Estas se conectan de manera directa con la placa madre por medio de los conectores de la RAM, o también conocidos como ranuras DIMM. Se denominan ranuras de memoria al lugar en la placa donde se colocan las memorias. El número de ranuras no es fijo, depende de la placa madre. La memoria RAM es un tipo de memoria temporal que pierde sus datos cuando se queda sin energía, por ejemplo al apagar la computadora, por lo que es una memoria volátil. Se utiliza para almacenar datos mientras se ejecuta el ordenador. Sin embargo, los contenidos se eliminan al apagarse o reiniciarse el ordenador, a diferencia de los dispositivos de almacenamiento masivo como los discos duros, que mantienen información de manera segura incluso cuando el ordenador se encuentra apagado. Seguimos trabajando y podemos observar la siguiente ranura. Esta es la ranura PCI, la cual se introdujo en 1992 como una interfaz de 32 bits, que es el hogar de la mayoría de los tipos de tarjeta de expansión. La ranura PCI fue actualizado posteriormente para incluir soporte para tarjetas de expansión de 34 bits. Aunque se trata de una antigua norma, esta ranura se sigue incluyendo en muchas placas bases modernas. La ranura PCI, compatible con la mayoría de las tarjetas de expansión, incluidas las tarjetas gráficas, tarjetas de sonido, adaptadores de red, controladores RAID, tarjetas de expansión, modems, etc. PCI se podría considerar una ranura de expansión de cuarta generación. PCI se podría considerar una ranura de expansión de cuarta generación. Como pueden observar en este momento, estoy retirando la tarjeta de red inalámbrica. Esta es una tarjeta para expansión de capacidades que sirve para enviar y recibir datos sin la necesidad de cables en las redes inalámbricas del área local. Esto es entre redes inalámbricas de computadoras. Como características de esta tarjeta podemos mencionar que están diseñadas para ciertos tipos estándares de redes inalámbricas, por lo que tienen una velocidad máxima de transmisión de datos de bits por segundo. También podemos decir que tienen una antena que permite la buena recepción de datos de la red, así como para su envío. Nuestro siguiente paso será retirar el disco duro. El disco duro está conectado a la placa madre por dos puertos diferentes, por los cuales son los puertos IDE y los puertos SATA. Cada uno trabaja con los cables IDE y cable SATA respectivamente. El cable IDE es un tipo de cable generalmente gris, que se utiliza para conectar un conector IDE de la placa madre hacia un dispositivo de almacenamiento, especialmente discos duros y unidades de discos ópticos. Generalmente cada cable IDE permite conectar dos dispositivos. El problema es que solo un dispositivo puede estar transfiriendo información a la vez. El cable SATA, conocido también como sistema controlador de discos, sustituye al PATA, conocido simplemente como IDE ATA o ATA paralelo. Ese ATA proporciona mayor velocidad, además de mejorar el rendimiento si hay varios discos rígidos conectados. Además, permite conectar discos cuando la computadora está encendida. Con respecto al ATA paralelo, una ventaja es que sus cables son más delgados y pueden medir hasta 1 metro de largo. Nuestro siguiente paso será retirar el cooler de la placa madre. El cooler es un ventilador utilizado en los gabinetes de computadoras y otros dispositivos electrónicos para refrigerarlos.
Este dispositivo normalmente saca el aire caliente desde el interior. Los coolers son utilizados especialmente en las fuentes de energía. Hoy en día también se incluyen coolers adicionales para el microprocesador y placas que pueden sobrecalentarse. Incluso a veces son usados en distintas partes del gabinete para una refrigeración general. Por lo general, los coolers en las computadoras de escritorio están continuamente encendidos. En cambio, en las computadoras portátiles suelen prenderse y apagarse automáticamente, dependiendo de las necesidades de refrigeración. Los coolers nunca deben estar obstruidos con ningún objeto, pues esto puede causar un sobrecalentamiento en la computadora. La BIOS es el acrónimo de Binary Input Output System y se encuentra en todos los PCs. Su importancia es tal que sin este componente no podrías ni encender el equipo. ¿Qué es físicamente la BIOS? Este elemento forma parte del chipset y por lo tanto se encuentra sobre la placa base. Físicamente la BIOS no es más que un pequeño chip que se activa cuando pulsas el botón de encendido. ¿Cuál es la función de la BIOS? Tiene varias funciones. La principal es arrancar el PC. Cuando este enciende, realiza el test de memoria RAM y comprueba que dispositivos como por ejemplo los discos duros están conectados. En este proceso se encarga de configurarlos y ofrecérselos al sistema operativo. Si la BIOS es incapaz de detectar un determinado dispositivo, el sistema no podrá usarlo. El jumper es un elemento para interconectar dos terminales de manera temporal, sin tener que efectuar una operación que requiere herramienta adicional. Dicha unión de terminales cierra el circuito eléctrico del que forma parte. Sin los jumpers, el disco duro, el lector de CD o disquetes no funcionarían, porque no tendrían definido el rol de cada uno, primario master o secundario esclavo. Los jumpers se definen como unidades o dispositivos que permiten controlar el flujo de información que se genera a través de las autopistas. Una de las aplicaciones más habituales se encuentran en unidades IDE, discos duros, lectores y grabadores de CD y DVD, donde se emplean para distinguir entre maestro y esclavo. También se usan para definir el voltaje y la velocidad del procesador, así como para borrar la configuración de la BIOS quitando durante un rato un jumper. Sus usos pueden ser muy variados, ya que son unos elementos muy fáciles de programar para todo usuario. Un chipset, traducido como circuito integrado auxiliar, es el conjunto de circuitos integrados diseñados con base en la arquitectura de un procesador. En algunos casos diseñados como parte integral de esa arquitectura, permitiendo que ese tipo de procesadores funcionen en una placa base. Sirven de puente de comunicación con el resto de componentes de la placa, como son la memoria, las tarjetas de expansión, los puertos USB, ratón, teclado, etc. Las placas base modernas suelen incluir dos integrados, denominados puente norte y puente sur, y suelen ser los circuitos integrados más grandes después de la GPU y el microprocesador. Las últimas placas base carecen de puerto norte, ya que los procesadores de última generación lo llevan integrado. El chipset determina muchas de las características de una placa madre, y por lo general la referencia de la misma está relacionada con la del chipset. El socket es el conector de la placa base, sobre el que se coloca el procesador. De ahí ese nombre que en castellano significa enchufe. Su función es dar corriente eléctrica al microprocesador. Sirve de anclaje y permite la comunicación entre este y los demás componentes del sistema. Panel frontal. El panel frontal de la placa base, o el front panel, es un conjunto de pines que tienen como finalidad encender el ordenador, encender las luces frontales del case
hacer funcionar el botón de reset y en algunas placas hacer funcionar el parlante interno del computador. Para poder hacer funcionar todo esto, el case o carcasa dispone de una serie de jumper o cables que van conectados de una forma específica en la placa base. Dichos cables son como los siguientes. Son los de encendido del equipo, de reset, del LED del disco duro, del LED de encendido y de la bocina interna. Power, para encendido del equipo. Reset, para reiniciar el equipo. HDD LED, es el indicador de que está funcionando correctamente el disco duro. Power LED, es el indicador de que el equipo está encendido. Para poder conectar los cables de los pines correctos, es necesario saber la configuración del panel de la tarjeta madre, ya que en el mercado hay diferentes marcas, y cada marca tiene su configuración. La mejor manera es tener el manual de la placa madre en el cual se le va a trabajar. Los cables de los siguientes colores son para HDD LED, indicador de luz del disco duro, puede ser blanco o rojo. Power LED, indicador de luz del computador, puede ser blanco o verde. Power Switch, switch H para encender o apagar el computador, blanco o naranja. Reset Switch, switch para el botón de reset, puede ser de color blanco o azul. Speaker, bocina interna, puede ser de color negro o rojo. Para conectar el panel hay que guiarse con las leyendas que traen los cabezales y los colores que tienen, ya que el blanco y el negro son neutros, negativos, y los demás colores son positivos. Bueno, gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo. Nos encontramos ahora en la parte de limpieza y mantenimiento de la PC. Como pueden observar, estamos retirando la placa madre del CPU, del case, con ayuda del destornillador. Ya saben que todos los pernos deben ir en un lugar específico para mantener un buen orden y así hacer un buen trabajo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a limpiar la placa madre y todas las partes de la máquina utilizando los materiales que tenemos a nuestro alcance y los que hemos ya especificado al inicio de este vídeo, en el vídeo 1. Entonces vamos a pasar a trabajar y a utilizar todos estos materiales. Sigan con el video, por favor. Y a utilizar todos estos materiales. Sigan con el video, por favor. Muy bien, ya hemos llegado hasta esta parte del vídeo. Como pueden observar, estamos haciendo uso del soplador de aire, el cual nos va a permitir eliminar la mayor cantidad de polvo que está sobre nuestra placa madre. Entonces, vamos a hacer este procedimiento por unos 5 minutos hasta que podamos observar que ya hemos eliminado todo el polvo. Y bueno, se recomienda también de que esto se haga en un ambiente al aire libre, o tratar de cuidarse de las partículas de polvo por si las personas son alérgicas, etcétera, ¿no? Para eso también se puede recomendar usar mascarillas. Y bueno, sigamos con el video, por favor. Muy bien, nuestro paso número 2 será echar el alcohol isopropílico en un recipiente, para luego humedecer nuestro cepillo en él y pasar con mucho cuidado sobre la placa madre, haciendo un vaivén de movimientos con una fuerza moderada, ni muy fuerte ni muy despacio. En caso de que haya alguna mancha por suciedad o porque cayó algún líquido, aplica un poco más de fuerza al movimiento. Ojo, hazlo cuidadosamente, sin tocar lo que hay dentro del zócalo del microprocesador.
El alcohol isopropílico no solo vamos a utilizar sobre la placa madre, sino también sobre las tarjetas, la memoria RAM, los discos duros, etc. Para el ventilador o cooler, vamos a utilizar el soplador de aire, de igual manera para nuestro case, ya que este nos permitirá eliminar la mayor cantidad de polvo posible. Recuerda que puedes hacer este procedimiento al aire libre, cuidándote de las partículas de polvo. Como acabamos de observar, nuestro siguiente paso será ubicar la placa madre en el lugar que le corresponde y lo ajustaremos con ayuda del destornillador. Ahora vamos a conectar todos los componentes ya limpiados con la placa madre. Debes de observar cómo es cada puerto y según su cable y posición tendrás que conectarlo de la manera correcta. Nuestro paso número 7 será conectar el disco duro al lugar donde le corresponde, con ayuda del destornillador. Con la ayuda de un destornillador plano, debemos untar la pasta refrigerante sobre el microprocesador. No debemos echar ni gran cantidad ni poca cantidad. Debe ser una cantidad moderable. Luego vamos a conectar el ventilador o cooler sobre la placa madre. El ventilador va sobre el microprocesador para mantener una temperatura equilibrada. Acabamos de conectar los cables del panel frontal en la placa madre, como pueden observar en las siguientes imágenes. Vamos a conectar el cable IDE a la placa madre en el puerto que le corresponde, es decir, el puerto IDE. Este cable permite la conexión entre la placa madre y la lectora. Nuestro siguiente paso será conectar el cable que alimenta de corriente a nuestra placa madre. Este cable es el cable ATX. Vamos a conectarlo en el puerto ATX. Para este paso vamos a conectar la memoria RAM a la placa madre por medio de las ranuras DIMM o puertos de memoria. La memoria RAM debe ser limpiada con ayuda de un borrador, ya que es una pieza muy delicada.
Para ir finalizando este vídeo, vamos a conectar el cable SATA, que va desde la placa madre hasta el disco duro. Muy bien, luego de haber realizado todos estos pasos explicados en este vídeo, vamos a pasar a comprobar nuestro trabajo. Como podemos observar, todas las piezas ya se encuentran ensambladas en nuestra CPU con la placa madre. Ya hay corriente funcionando y circulando por todo nuestro circuito y la computadora ya está encendida. Eso quiere decir que nuestro trabajo está bien hecho. Gracias por ver este video, nos esperamos en una próxima oportunidad. Gracias por ver este video, nos esperamos en una próxima oportunidad. Gracias.